En la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. El reconocimiento de Palestina como Estado no es un regalo que se hace a los palestinos, es un derecho recogido desde hace varias décadas por Naciones Unidas en sucesivas resoluciones. El reconocimiento por parte de estos tres estados, España, Irlanda y Noruega, se supone que debe ser el pistoletazo de salida, aunque no quisiera utilizar símiles armados, de un movimiento al cual el gobierno español espera que se sumen más países. En la ONU, antes de esta decisión de España y otros países de reconocer a Palestina, había 142 estados que reconocían a Palestina como Estado, más la Santa Sede. Cuando se observa el mapa de los estados que hasta ahora reconocían a Palestina, la impresión más evidente es que la inmensa mayoría eran y siguen siendo países del sur global. La guerra de Gaza y el conflicto palestino-israelí lo que ha hecho es ahondar la brecha entre lo que se considera como Occidente o el norte y los países del sur global. Hasta ahora hay 8 países de la Unión Europea que reconocen el Estado palestino. Sabemos que el 13 de junio va a ser Eslovenia y luego hay toda una serie de países europeos que se han mostrado dispuestos a dar este paso, diciendo que, bueno, quizá tienen que esperar un poco más. Bueno, pues ahí tenemos a Luxemburgo, tenemos a Bélgica, tenemos a Portugal, e incluso tenemos a Grecia y yo creo que con el tiempo también Francia. Hay otros países que es impensable que reconozcan a Palestina y son fundamentalmente los principales valedores de Israel, que no por casualidad son las principales potencias del mundo. Es decir, por un lado la superpotencia, Estados Unidos, que es el principal adalid de Israel y de sus políticas, y en Europa también la principal potencia dentro de la Unión Europea, que es Alemania. Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Norges anerkjennelse vil tre i kraft 28. mai. El 10 de mayo se produjo una votación en la Asamblea General de la ONU en la cual, por abrumadora mayoría, se pidió al Consejo de Seguridad, que es quien tiene la competencia para ello, que admitiera, es decir, que rectificara su decisión anterior y que admitiera como miembro de pleno derecho al Estado palestino. Hubo 11 países europeos que no reconocen todavía al Estado palestino y que votaron a favor de que el Estado palestino entre en Naciones Unidas. Francia no solo votó la resolución de la Asamblea General de la ONU, sino que como miembro del Consejo de Seguridad votó a favor del ingreso del Estado palestino en la ONU. Sin embargo, Francia dice que todavía no es el momento de reconocerlo. Bueno, ¿qué es lo que sucede en Francia? Francia tiene la comunidad judía más importante de Europa y luego en su población hay prácticamente 7 millones de musulmanes. La posición de Palestina en la ONU ha mejorado recientemente, pero sin llegar a cumplir las expectativas de los palestinos de ser considerados como un Estado de pleno derecho con voz y voto en la ONU. ¿Por qué? Fundamentalmente por el veto de Estados Unidos, que en su calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad recientemente ejerció ese poder de veto para evitar que Palestina fuera considerado un Estado como los demás.